Esto es Puentes al Mundo Laboral, un espacio de unión y conexión entre el mundo del trabajo, la psicología y la realidad social que nos rodea. Mi nombre es Silvana Bátimo y desde SCI Comunidad charlaremos sobre temas que vinculan a las organizaciones, las personas y el desarrollo personal. En cada estación del recorrido conversaremos con diferentes referentes, con un espíritu de apertura, debate y reflexión. Gracias por acompañarnos. A comenzar el viaje. Hola a todos nuevamente. Aquí estamos en un recorrido de puentes al mundo laboral. Y en esta ocasión tengo el placer de estar conversando con Claudio Fontana. Claudio es licenciado en psicología, es consultor empresarial, autor de 7 libros, es speaker internacional, especialista en materia de liderazgo y motivación y también es docente y capacitador en el campo de las empresas. Desde ya que con él vamos a estar conversando sobre su materia de expertise y un placer enorme poder estar compartiendo este espacio. Muchísimas gracias y bienvenido, Claudio. Gracias, Silvana. Gracias por invitarme acá en tu programa. La verdad estoy muy contento y bueno, es un honor para mí compartir este lugar con ustedes. Así que, bueno, estoy entusiasmado por empezar esta conversación. Bueno, bienvenido sea, un placer. Gracias. Y para empezar a romper el hielo en esta conversación, mencionaba recién que entre distintas áreas de expertise, ¿no? Tenés una experiencia de consultoría de muchísimos años, pero has trabajado el último tiempo muchísimo en liderazgo y también en motivación. Me interesaba mucho la vinculación de estos dos temas, ¿no? Porque creo que hay mucho que se está hablando, pero también realidades en sí mismas que hay que verlas en contexto, ¿no? Entonces, bueno, para empezar con la motivación, ¿no? Y empezar a motivarnos a hablar de este tema que es tan interesante. ¿Cómo se lleva al campo organizacional el tema de la motivación? ¿Qué mirada tenés vos hoy en día? Bueno, mira, es un tema, pareciera ser un tema más dentro de las actividades del líder. Sin embargo, bueno, es un tema fundamental y creo que lo importante para aportar de alguna manera una mirada que sume a todo lo que ya seguramente todo el mundo conoce, ¿no? La motivación no es dar ánimo, ¿sí? La motivación es dar motivos. Y esos motivos, en definitiva, tienen que ver con la persona en sí misma. No hay un motivo general que nos abarque a todos, ¿no? Lo que me motiva a mí probablemente no motive a otro. O las razones por las cuales yo haga algo no es la misma por la cual lo hace otro. Entonces, ahí viene un punto interesante que yo, digamos, estuve indagando bastante. En algún libro anterior mío creo que especifiqué muy bien eso. Se llama Lidernial, que es el liderazgo de las nuevas generaciones. Y te lo voy a poner de una manera práctica, como para que quizás todo el mundo lo entienda. A ver, cuando se habla del liderazgo, se habla de que el liderazgo es situacional, ¿no? Todo el mundo te dice, sí, el liderazgo situacional, más allá de los estilos. Claro, sí, el liderazgo es situacional. En una organización no es lo mismo decirle a alguien, te voy a ascender a te voy a despedir. No es lo mismo, ¿no? De hecho, para ascenderlo no hace falta estudiar liderazgo, ¿no? Es bastante sencillo. El problema es cuando hay que comunicar noticias no tan gratas. Ahora bien, la pregunta que yo a lo mejor te hago ¿es lo mismo decirle vamos a prescindir de tus servicios a una persona de 25 años que a una de 55? ¿Ok? No es lo mismo. Entonces, no solamente el liderazgo es situacional, sino que también es generacional. ¿Ok? Con la motivación ocurre lo mismo. La motivación no es solamente situacional y no es individual de las personas, tiene mucho que ver la generación que participa de esa motivación. Entonces, estoy seguro que a lo que todo el mundo le interesa es, bueno, ¿cómo motivamos a los millennials y a los centennials, ¿no? ¿Cómo motivamos a los táctiles? Bueno, no casualmente son los más difíciles. Primero, además hay una diferenciación que hay que hacer porque millennials y centennials son dos generaciones que se suceden, pero que son bastante diferentes. Y en general, la gente dice millennial como un concepto que abarcativo, sí, que no lo es, ¿no? Los millennials son muy diferentes a los centennials. Los millennials son los aspiracionales reyes número 1 del emprendedurismo, ¿no? De tener no sé, a Mark Zuckerberg o a Elon Musk o bueno, a los número 1 que hicieron empresas, digamos, desde la nada quizá, o desde un garage, ¿no? Todo eso los motiva muchísimo. O los motivaba muchísimo, y la verdad es que esa generación fracasó mucho también, porque no es fácil ser emprendedor, ¿no? Todo el mundo lo sabe.
Los centennials tomaron esa situación y dijeron, no, a ver, si me ofrecen un buen puesto en una organización con un sueldo que me satisfaga, y no sé si no es mejor, si no ser tan emprendedor. Entonces hay un cambio bastante diferente en el mundo laboral con respecto a esto. Por eso la primer premisa que un poco te quiero dar en cuanto a la motivación en las empresas es, hay que tener en cuenta de qué persona estamos hablando, de qué generación estamos hablando, identificar, por supuesto, qué los motiva a unos y a otros, que en esas dos generaciones que se suceden es bastante diferente. Imagínate con un baby boomer, imagínate con una generación X o más, ¿no? Claro, desde ya. Sí, hoy conviven en las organizaciones muchas generaciones con características sumamente distintas. Entonces, claramente sí, entiendo que es difícil desde acciones concretas pensar de una manera abarcativa, digamos. También hay que pensar los diferenciales que se van dando en las organizaciones y también las representaciones sociales del trabajo y de lo que buscan en el trabajo en cada generación. Me parece que los móviles pueden ser muy distintos en un caso y otro. Mira, te digo algunas de los productos, un poco de las investigaciones que nosotros hemos realizado al respecto. ¿Qué motiva hoy a las personas en un trabajo? Por ejemplo, el número uno, no voy a ser muy creativo, por más que se diga no, pero eso es el dinero, ¿sí? El dinero sigue siendo si bien cuando uno se pone a pensar en teorías motivacionales, sabemos, ya lo explicó Herbert, que el dinero no es un motivador directo, sino que es un motivador indirecto, ¿sí? Porque si uno no lo tiene, se desmotiva. O sea, si vos motivás a alguien con dinero, seguramente al poco tiempo va a necesitar más dinero para motivarse, ¿no? Entonces, está claro eso, lo sabemos todo, por eso quiero venir con cosas nuevas y no con cosas a lo mejor tradicionales. Pero el dinero sigue siendo un motor muy importante para las generaciones, independientemente cuáles sean. Otro motivo, otra razón muy importante a tener en cuenta para motivar, sobre todo a las nuevas generaciones, es que el trabajo tenga trascendencia, ¿sí? Que sea un trabajo que impacte. Cada vez más las nuevas generaciones quieren que el trabajo tenga un impacto en el medio ambiente, que tenga un impacto en la trascendencia, ¿no? En no hacer algo, una tarea rutinaria, que en definitiva aporte algo al grupo y no aporte a la organización en su totalidad. Otra razón puede ser, por ejemplo, ser tenido en cuenta, o sea, que su opinión sea tenido en cuenta. Venimos de muchos años en los cuales las reuniones eran una agenda donde se convocaba a 30 personas y la verdad es que había un monólogo de alguien que lo daba, entonces ya notaba reunión cumplida, pero no se escuchaba demasiado a las personas y sobre todo a las opiniones que podían llevar adelante. Bueno, hoy es muy necesario que las personas no solamente sean invitados a las reuniones, que se los participa, sino que se los escuche y que esa escucha sea tomada en cuenta para la decisión que se vaya a implementar. ¿Se entiende? Entonces, hay un contexto importante que no solamente pasa por el salario emocional, que también es motivador, ¿no? Es decir, fíjate que hoy por hoy el diferencial mayor que hay, nosotros a veces nos dedicamos también al reclutamiento y selección de personas, y lo primero que te preguntan no es el sueldo, el trabajo es híbrido, home office o, ¿no? ¿Viste? Entonces, descuidar esa parte me parece que es descuidar algo muy importante. Entonces, el salario emocional, que no solamente es home office, ¿no? Es también brindarle capacitación a las personas, un espacio donde tengan un lugar para recrearse, bueno, a lo mejor el viernes libre o el día de su cumpleaños o bueno, un montón de cosas más que las empresas están siendo muy creativas con eso, también implican motivación, que quizás a las generaciones anteriores no le daban tanta importancia y bueno, y directamente era ascendeme o págame más, ¿no? Sí, creo que de manera coincidente empezaron a surgir propuestas dentro del campo de las empresas. Por ejemplo, el último tiempo se hablaba bastante o muchas organizaciones empezaron a tomar esto de la experiencia de los empleados, el people experience, claro, ¿no? Claro, es decir, empezar a poner el foco, el centro a las personas y escucharlas más allá de lo que uno como líder, CEO o quien dirige o preside una organización puede pensar que es lo mejor para, sino tomémoslo directamente del interlocutor válido, de la persona que va a recibir tal vez determinada oferta. Sí, por supuesto. Mira, el People Experience se trabaja desde hace mucho tiempo, a lo mejor con otros nombres, ¿no? Está claro que si un empleado está bien, eso lo va a transmitir al cliente y al resto de la organización. De todas formas, mucho se habla y
poco se hace, esta es la realidad, ¿no? Mucho se habla, quizás en la Argentina en ese aspecto tenemos a lo mejor un pasito más atrás que algunos otros países en cuanto a darle prioridad a esta cuestión y al viaje, ¿no? Del empleado desde el onboarding hasta, bueno, a lo mejor la salida. En muchos casos no se cumple por diferentes razones, o se cumple a medias, o no se respeta como realmente debe ser. Los departamentos que quizás tienen en cuenta esto tienen también otras tareas que deben priorizar, ¿ok? Porque alguien que tiene a lo mejor, no sé, 10 ocupaciones diferentes, deja para el final estas cuestiones y a lo mejor no son bien atendidas. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que la mejor manera de poder motivar, ante todo, es preguntar y sobre todo saber qué le pasa a las personas y saber qué los motiva. Es tan sencillo como eso, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva? Y ahí te marco un punto muy importante, por eso el coaching está siendo tan no solamente practicado, sino también viste que hay mucha gente que estudia coaching ontológico, sí, sistémico y demás. Bueno, es que las nuevas generaciones, sobre todo los centennials, le dan mucha importancia a la supervisión, ¿sí? Los X como yo nos da vergüenza decirle al jefe, mirá, no lo sé. No, te da vergüenza, ¿viste? Acá me despiden. Lo hacíamos igual, lo hacíamos mal, lo hacíamos de una forma a lo mejor hasta individualista, solo por no preguntar, porque nos daba vergüenza. Que nadie se llegue a enterar. Claro, por supuesto. Hoy las nuevas generaciones, sobre todo, repito, cuando digo nuevas generaciones, no estoy hablando de millennials que ya tienen casi 40 años, ¿sí? Estoy hablando de centennials que tienen 20 y piquito. No tienen ningún prurito en preguntar y es más, valoran mucho que los acompañe, que sus jefes les digan, mirá, esto por acá y por allá. Y ten en cuenta que además del coaching hay una labor que es el mentoring, que tiene como diferencia que el mentor sí se pone en una supervisión, en un lugar superior, no superior porque bueno, para mandar, sino superior en cuanto a su experiencia, a su trayectoria. Esto también es muy valorado por los centennials, ¿sí? El hecho de que le cuenten cómo se hicieron las cosas bien o mal para que él de alguna manera pueda aprender. Por eso otra de las formas que también se puede motivar mucho a la gente es brindándole un apoyo desde el coaching o de donde sea, desde la escucha y desde la supervisión de su trabajo. Eso es muy valorado también. Excelente. Bien, y pensando en el líder, ¿no? Que puede tener el rol de motivar o acompañar, bueno, por supuesto, llevar adelante un equipo. ¿Qué aspectos por lo general en tu práctica diaria, ¿no? se tienen en cuenta o deberían tener en cuenta un líder para acompañar desde este sentido? Bueno, por empezar, lo que se me ocurre es que las tareas que implican supervisar un equipo y orientarlo a resultados no tienen que ser tareas espontáneas, sino que tienen que ser preagendadas, ¿sí? Eso de nos reunimos cuando tengamos tiempo, quédate tranquilo que mañana te llamo, que era muy, muy típico de otros momentos, me parece que hoy por hoy son métodos perimidos, ¿sí? A mí me parece que el líder debe agendar reuniones donde definitivamente se escuchen a las personas desde sus necesidades, desde el acompañamiento en cuanto al aspecto motivacional. Y hay algo que yo sugiero siempre, que a lo mejor es lo contrario, pero que provoca también un efecto, créeme que muy tranquilizador, y que di en llamar reuniones incómodas, ¿sí? Las reuniones incómodas son reuniones que yo propongo a los líderes con sus equipos, donde se hable solamente de aquellas cosas que nos molestan, ¿sí? Y uno ya sabe, preagendado, ya sabe que ese día va a tener una reunión de 20 minutos, media hora, una hora, lo que fuere, para hablar de aquellas cosas que nos molestan, las cosas que en general no decimos por diferentes razones y que están presentes y hace que el grupo no pueda sacar lo mejor de sí, ¿sí? Eso es otro de los tips que yo siempre les recomiendo a los líderes en el aspecto motivacional. Cuando uno quiere motivar y el grupo no está bien anímicamente porque hay cuestiones internas, que siempre las hay, ¿no? En un grupo, y esas cuestiones no se hablan por diferentes razones, en general lo que ocurre es que se transforman en una barrera imposible después de poder, es como un filtro tapado, ¿viste? Vos querés filtrar, pero el filtro está tapado, definitivamente no vas a filtrar nada. Entonces, liberar esos canales, hacer que la gente pueda decir lo que siente sin ánimo de que esto provoque ningún tipo de distanciamiento,
me parece que es una buena manera de poder acercarse a las personas. Bien, excelente. Ahora, pienso también que hay mucho foco muchas veces puesto en el líder, lo que el líder debe poder desarrollar en cuanto a sus habilidades, lo que el líder puede hacer. ¿Quién motiva al líder? ¿Cómo dar ese apoyo y esa motivación al líder? Bueno, si estamos hablando de ámbitos empresariales, porque no necesariamente los líderes se expresan en las organizaciones o en las instituciones. Uno puede ser líder en su propia casa, ¿no? Puede ser un líder espiritual, puede ser un líder deportivo, ¿no? Que tantos hay. Entonces, si hablamos del liderazgo dentro de la organización, en general todos siempre tenemos un jefe y tenemos a alguien al cual de alguna manera rendirle cuentas, ¿no? Acá hay que hacer una diferenciación muy importante. La motivación puede ser intrínseca o extrínseca, ¿sí? Vos podés tener motivación propia o pueden fomentártela desde afuera, o ambas, que generalmente es ambas. Ahora bien, si no tenés motivación intrínseca, va a ser muy difícil que alguien venga de afuera y por más que te venda la cajita feliz, seguramente no va a existir una acción, una salida del pensamiento para ponerlo en acto y lograr mejores resultados. Entonces, convengamos que los líderes, ante todo, deben tener motivación intrínseca, y yo digo siempre en las organizaciones, ¿cuál es el momento donde el momento vital, crucial, para poder saber si esa persona en su desarrollo de líder en la organización, no importa si ocupa una posición o si luego va escalando y llega a niveles digamos, más altos de la pirámide, es en la entrada, en el onboarding, ¿sí? Si yo en una organización fallo en el ingreso y quiero tomar a una persona que a lo mejor no cuenta con esa motivación intrínseca, luego voy a invertir un montón de dinero y probablemente no lo logre hacer que esa persona o bien no se me desmotive o que yo la pueda motivar desde algún otro lugar. Por eso es fundamental tener, viste que se pregunta en un ingreso los antecedentes, dónde trabajó, qué títulos tiene, qué logró en cada uno. Yo fundamentalmente chequearía su motivación intrínseca. Me parece más importante que cualquier otro título que me pueda mostrar. Claro. ¿Qué pasa cuando en el onboarding, en el check-in inicial, sí, en el check-in, tenemos la motivación revisada, ¿no? Vemos que sí, es una persona que entra con motivación, pero en el transcurso, ¿no?, de su experiencia en esa organización, esa motivación empieza a decaer, ¿no? ¿Cómo se acompaña desde esos lados? Bueno, ahí entra en juego la cultura empresarial también, ¿no? Ahí entra en juego un tema muy importante hoy por hoy, que es la cultura empresarial. A ver, las mejores personas pueden fallar en una cultura equivocada, ¿no? También es responsabilidad de la gente, porque si no caemos todos sobre los líderes y las empresas, saber en qué lugar van a ir a trabajar, ¿no? Porque te encontrás con gente que está muy entusiasmada para estar en una organización y al poco tiempo dice, esto no era lo que esperaba. Pero bueno, en realidad puede que sea sorpresa y puede ser también que esa persona sepa que estaba en una organización que necesitaba ese tipo de skills para poder seguir adelante. Entonces yo creo que lo que pasa ahí es que todo eso en líneas generales se trabaja con la cultura empresarial. Otro tema muy importante en las organizaciones que tratan de desarrollar una cultura, y hay muchísimos ejemplos, ¿no?, de buenas culturas empresariales que lo que provocan es menor rotación de gente, mayor fidelización, un mejor clima laboral, ¿sí?, y por supuesto una especie de identificación, de pertinencia a la empresa que es muy difícil de lograr de otra manera. ¿Qué observás, Claudio, hoy en las organizaciones en cuanto al tema de liderazgo, que es la principal falla o los principales aspectos en los cuales no se logra solventar adecuadamente ese manejo del equipo, esa gestión, o empieza a haber desmotivación o empieza a haber dificultades de otro tipo, ¿no? No necesariamente siempre de este campo, pero bueno, están entrelazados, a veces es difícil disociar cuánta participación hay de cada cosa. La principal dificultad, a mi entender, por supuesto que hay muchas igual, porque viste, poner una por sobre el resto es como
a lo mejor minimizar a las demás, pero creo que importantes hay varias. Pero bueno, voy a elegir una, y creo que es, en muchos casos, ni la empresa, ni el líder, ni la persona dicen la verdad, ¿sí? Yo digo siempre que la conversación entre la empresa y el empleado cuando el empleado llega en el inicio o cuando se intenta seducir para que ingrese, es una conversación entre dos mentirosos, ¿no? Donde la persona de recursos humanos le dice, bueno, en esta empresa valoramos la meritocracia, tenemos en cuenta a las personas que dan un plus, necesitamos gente comprometida, ascendemos a los que mejor trabajan, y bueno, y después eso la verdad no ocurre siempre. Pero ¿qué contesta la persona? Dice, mira, el sueldo no me importa, ¿sí? Yo quiero demostrar lo mío, mi carrera va a ser en base a todo lo que yo le puedo dar a la organización, soy una persona que tengo la suficiente fuerza como para llevar adelante cualquier proyecto y me siento muy seguro de mí mismo. Y después cuando pasan 2 o 3 meses y el trabajo no le gusta, se desmotiva. Entonces uno se presenta de una manera, la empresa se presenta de una manera que luego no es realmente lo que ocurre en el transcurso laboral. No quiero generalizar, pero muchas veces es así. Entonces, ¿qué haría? ¿Cuál es el primer detalle para no desmotivar? Decir la verdad. Miren, yo no sé si te voy a poder ascender. No sé realmente si los proyectos que vamos a tener en el futuro sean tan entusiastas como a lo mejor vos estás pensando, ¿sí? Ni siquiera sé si te vamos a poder mantener. Lo importante es que hagamos lo mejor posible para que eso ocurra, ¿sí? Entonces, cuando uno no genera, Silvana, una expectativa muy grande, tiene muchas más posibilidades después de no demotivar a nadie. Y ocurre mucho que a veces se prometen cosas que después no se cumplen, sobre todo en lo contextual. Porque sabemos que el contexto muchas veces no es el más favorable, económico, social, político, no importa, ¿no? Sí, no nos da una certidumbre tan clara. Exactamente. Entonces, el peor error es crear una expectativa que después muy probablemente no se cumpla. Es interesante lo que decís porque es verdad que incluso en términos más genéricos, más allá de la vida laboral de una persona, las expectativas tan altas, digo, uno puede, las expectativas nos llevan a motorizar también objetivos, pero cuando no tiene expectativas que confrontan demasiado, se dan estos sentimientos de fracaso, bajones anímicos que uno, bueno, tiene que continuar, ¿no? Batallando. Y se me ocurre uno más, si querés también, ahora que estamos hablando de esto, se me ocurre uno más, que es la injusticia a la hora de premiar a la gente. ¿Sí? Como dice esa famosa frase que seguramente todos deben haber leído, de que cuando al malo se lo trata igual que al bueno, el malo no mejora y el bueno se desmotiva. Y eso también es un punto muy importante a tener en cuenta. Esto no se trata de premios y castigos, ¿no? No hay que castigar a nadie. Se trata simplemente de fomentar una motivación desde la justicia laboral, por decirlo de alguna manera, ¿no? De la justicia del equipo. O sea, el que trabaja bien tiene que tener una repercusión o una consecuencia de ese trabajar bien. Y quien no lo hace tan bien también tiene que tener una consecuencia, sin que esto sea un castigo ni nada digamos, malo, pero sí no las mismas condiciones, porque evidentemente voy a lograr en el equipo una desmotivación generalizada. Claro. Eso también es importante. No, incluso pienso que a veces se puede dar un fenómeno donde el que trabaja bien puede incluso ser considerado desde un grado de confianza de quien lo lidera. Es decir, bueno, le asigno más tareas, pero no necesariamente ver eso en un beneficio en cuanto a ciertas condiciones o cierta valorización más allá de la delegación de tareas. Y tal vez esa persona se ve sobrecargada al efecto de bola de nieve, ¿no? De un montón de exigencias y responsabilidad que puede tender a experimentar ansiedad, ¿no? Bueno, yendo a otros terrenos, estrés y demás. Versus otra persona con las mismas condiciones laborales, pero tal vez en otra situación que no está tan exigido, ¿no? Entonces a veces esas diferencias generan tensión. Perfectamente descrito, coincido totalmente con eso. Así es como funciona. Y bueno, creo que es un poco tarea también de los mandos medios, de los líderes en general, tratar de revertir esa situación, ¿no? No es un tema menor, creo que es un tema cuando uno está en redes sociales y demás. Vos fíjate que a la motivación y sobre todo al liderazgo se le dedica gran parte del tiempo. Eso demuestra que
evidentemente es un tema central, ¿no? Totalmente, así es. Bueno, y hablando de liderazgo como tema central, hacemos un pasaje, un momento de la charla donde hacemos un ping-pong, pero para sumar, digamos, más a este terreno, nosotros lo llamamos RCP y parte de una recomendación, consejos que solemos pedir y un puente final. Y partiendo de la recomendación, en realidad la recomendación la queremos hacer nosotros esta vez, nos tomamos el atributo, porque acabas de escribir y presentar un libro recientemente en la feria del libro y bueno, justamente trata del liderazgo, manual de liderazgo, si me permitís. Sí, por supuesto. Tengo acá el libro que con mucha gentileza nos acercaste, Manual de Liderazgo de Claudio Fontana. Y bueno, quería pedirte si nos comentabas, nos anticipabas un poquito de cuáles son las principales líneas que podemos encontrar. Dale, cómo no, gracias. Mirá, este libro, como te decía recién un poquito antes de que comenzáramos nuestra entrevista, fue quizá el más fácil de escribir, porque yo tengo 3 libros de liderazgo anteriores. El primero se llamó Liderazgo Disruptivo, que saqué allá por 2019, cuando en plena época de pandemia. En realidad yo estaba escribiendo Lidernials, que fue el libro que siguió al que acabo de nombrar. Resulta que vino la pandemia y como nos pasaba a todos, ¿viste? Estábamos en casa encerrados y entonces mi libro se empezó a contaminar con todos esos aspectos críticos de que nos dio la pandemia. Entonces mi editor dijo, mirá, Claudio, hagamos lo siguiente, vamos a dejar de lado esta idea de las nuevas generaciones y vamos a escribir sobre las crisis, porque si no va a quedar un libro que, hablando de crisis, después la crisis pasa, si bien siempre estamos medio en crisis, pero no importa, las crisis pasan y después va a quedar desactualizado. Entonces escribí Liderazgo Disruptivo, que es cómo las empresas pueden actuar o qué deben hacer ante una crisis. Después sí llegó el tiempo de Lidernials, ya cuando la pandemia estaba terminando, que es cómo liderar a las nuevas generaciones. Algo de eso te acabo de contar recién unos minutos antes. Y por último, el año pasado, saqué Superlíderes, ¿sí? Superlíderes es un libro que reúne las características de los superhéroes, Batman, el Hombre Araña, Superman, bueno, todos los que ya conocemos, llevada a las características que debe tener un líder para ejercer su función en el día a día, ¿sí? Que es algo que en definitiva me parece nos une a todos, a las diferentes generaciones, ¿no? Tanto los que tenemos 50 y pico como los que tienen 20 y pico o 30 y pico les encantan las películas de Marvel o las de DC Comics, ¿viste? Así que bueno, ahí es un poco donde extracté cada una de esas habilidades de los superhéroes y las llevé a las habilidades comunes del liderazgo actual. Esos 3 libros me dieron la posibilidad de unir algunos conceptos y llevarlos al manual de liderazgo. Por supuesto, totalmente ampliado, con nuevas cuestiones. A mí me gusta mucho lo nuevo, ¿no? Porque como consultor empresarial, créeme que cuando llegás, no importa lo que hagas, las empresas te dicen, Claudio, ¿qué es lo último? ¿Qué es lo nuevo? ¿Sí? Como cuando alquilabas películas en un videoclub, que no te importaba si era buena o mala, uno quería siempre la última película que había salido. Bueno, en esto es lo mismo. Uno necesita innovar y necesita crear. Entonces, este libro tiene innovación, tiene creación y, como te dije antes, tiene sobre todo la verdad, o por lo menos lo que yo considero la verdad del día a día, que no lo dicen las redes sociales. ¿Dónde creo yo que está la mentira? No tanto en las empresas, aunque ocurre, sino en las redes sociales. Cuando uno en las redes sociales, yo te pregunto a vos, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser un líder hoy para ser exitoso? ¿Vos qué me dirías? 2 cositas, 2 o 3 características de un líder bueno, de un buen líder. Lo que está trascendiendo, ¿no? Que puede ser un líder cercano. Muy bien. ¿no? Que pueda liderar desde el ejemplo muy bien, y desde una más, cercano, empático. Exacto. Muy bien, eso es como a vos te gustaría que fuera el líder. ¿Sí? A vos te gustaría que fuera así, vos te gustaría tener un líder empático, con una mirada cercana, eso les gustaría. Entonces, todas las expresiones que se vean en redes sociales tienen que ver con, la persona dice cómo le gustaría que el líder fuera, ¿sí? Me gustaría que sea así, y faltaría, y que cuando haga home office no me esté llamando por teléfono todo el día, y que además le dé lo mismo si trabajo desde casa que desde la oficina, y que además no se enoje si yo llego tarde. Bueno, falta que ponga ese tipo de cosas. Bueno, en la realidad no ocurre así. En la realidad no ocurre así. En la realidad ocurren otras cosas que, como te dije antes, hay que generar expectativas mesuradas. Por ejemplo, gran frase de todas las organizaciones. Las personas son el capital más importante, el activo más importante que tiene una organización. No, la gente buena
es el activo más importante. No todos son buenos, no todos son destacados. Hay gente cualquiera que en este momento me está escuchando, que tiene gente a cargo, que es líder y demás, sabe perfectamente que en su equipo cambiaría a algunas personas. Bueno, no estamos refiriendo a esa gente, ¿sí? Cuando se habla, por ejemplo, de discriminación, bueno, cada cual, digamos, a lo mejor está en un estadio diferente y tendrá una mirada sesgada diferente, pero yo he hecho encuestas donde participaron más de 2.000 personas en toda América. Los grupos más discriminados en lo laboral, pero lejos del resto, son discapacitados y más 50, independientemente del género que tengan, ¿sí? O sea, esos son los dos grupos más. Vayan a conseguir trabajo teniendo 50 y pico de años o teniendo una capacidad diferente y después me contás si realmente. Entonces, hay mucho de lo que se dice que realmente no es cierto lo que pasa en las organizaciones. Bueno, el manual de liderazgo tiene en cuenta esas cosas, ¿sí? Okay. Tiene en cuenta esas realidades que no son románticas, ¿sí? Que no son románticas, porque a veces el liderazgo no es romántico, pero que son efectivas a la hora del trabajo en el día a día. Tal cual. Bueno, justamente esto romántico que me decías me da pie a la segunda letra de este RCP, que es el consejo, sí, ¿no? Porque me pareció muy interesante hablar de... Uno romantiza un montón de ideas, ¿no? También es verdad que hay ideales, ¿no? Hay un montón de aspectos que se llevan a los escenarios y que a veces se toman como verdades de lo que ocurre. Y vos te ocupás, por lo que transmitís, de este líder de carne y hueso. Me gusta, ¿no? esa definición. ¿Y qué le pasa a ese líder de carne y hueso, digamos? ¿Qué tendrías en cuenta o qué traslada el manual, ¿no? Como para tener en cuenta las organizaciones? A veces no tener esas exigencias tan elevadas o una mirada lejana de lo que ocurre en el campo real. A medida que pasó el tiempo, creo que las personas, y por ende los líderes, fueron cambiando en cuanto, por ejemplo, a la importancia que le daban al trabajo, ¿no? Para mi abuelo trabajar era la vida, ¿sí? O sea, lo único importante en la vida era trabajar, digamos, no había otra cosa. El comer creo que quedaba en un segundo plano, comer y dormir, porque era necesario para después poder ir a trabajar al otro día. Los boomers, digamos, que vinieron después, probablemente el éxito o el fracaso en la vida tenía que ver con el trabajo, ¿no? Si ascendía era un tipo feliz y un exitoso. Si lo despedían, obviamente, bueno, en esa época no había despidos, ¿no? Pero si no podía ascender o tenía un trabajo que no era satisfactorio, seguramente no se sentía un desdichado. Bueno, después vinieron las generaciones donde empezaron a negociar. Ya desde los X empezaron a negociar, en el famoso equilibrio, ¿viste? En el famoso equilibrio de decir, bueno, cuánto de trabajo y cuánto de placer, ¿no? Cuánto de estar en mi casa con mi familia y cuánto de cumplir con todos los proyectos que me pide la empresa. Es tan viejo como el tiempo. Ya los griegos tenían esa cuestión de Apolo y Dionisio, ¿no? Cuánto de Apolinio y cuánto de Dionisíaco, ¿no? Cuánto de mesura y cuánto de pasarla bien. Digamos, los dioses lo expresaban bastante claro. Y hoy por hoy yo creo que hay una tendencia más a lo dionisíaco, ¿viste? A que nada se justifica si no tiene después una recompensa emocional, de poder disfrutar con la gente que uno quiere, con los amigos. Y yo creo que los líderes van en camino a eso, ¿sí? A no tanto protagonismo, a no tanto me quedo en la oficina hasta las 4 de la mañana, o no tanto el sábado me conecto igual, sino que tratan de compensar hacia un lugar de decir, bueno, mira, si no funciona, no funciona, pero quiero que de alguna manera mi vida tenga sentido desde ese lugar. Eso es un gran cambio y me parece que vamos hacia ese camino, cada vez más. Sí, me parece interesante. Yo te leía en un artículo que habías publicado sobre esta cuestión, ¿no? De la meritocracia y el esfuerzo y también cómo se conjuga en escenarios actuales donde también hay un espacio para otras cosas. Yo, mientras te escuchaba, en estas generaciones baby boomers o previas, la representatividad que tenía, digamos, que implica el trabajo, cuando uno se presenta, cuando uno ve a una persona presentarse, es yo soy y el puesto, claro, mi carrera, ¿no? Tal cual, no digo que hoy no exista algo de esto, pero empezó a mutar, ¿no? Siento que también hay algo de, bueno,
yo soy Silvana. Mm. Y tengo mi rol en esto, y tengo mi rol en esto, y también soy mamá, y también, ¿no? Y empezar a distribuir de otra manera y poner el eje en lo humano, en la persona en sí y sus diferentes facetas. Sí, sí. Entonces, bueno, también es un switch en esa mirada que es interesante. Sí, por supuesto, sí, sí, estoy de acuerdo. Creo que había a ver, la autoestima de la persona estaba representada por ese ego, ¿no? Por ese ego, que hoy es menos... antes yo recuerdo que mi abuelo siempre me nombraba, incluso hasta me acuerdo los nombres, no lo voy a decir porque nadie los conocería, o sí lo voy a decir. Mi abuelo me decía que sus jefes, que eran ingleses, ¿sí? Él trabajaba en un frigorífico, Mr. Wallace y Mr. Pullman, ¿no? ¿Quiénes serán esas personas? Nunca pude. Siempre mi abuelo me decía, no sabes lo bueno que son, él me decía, hijo, ¿no? Hijo, no sabes lo bueno que son, dice Mr. Wallace y Mr. Pullman. Dice, me aconsejan, me dan... hoy probablemente, si vos le preguntás a mucha gente, no te sabe hablar realmente de una persona que lo haya marcado en la organización y que lo tengan así como un referente máximo, pero no porque no los haya, es porque quizá la persona no valora tanto esa situación, ¿no? De ese referente idolatrado que había en las organizaciones. Te estoy hablando de 1940, ponele, ¿no? Esto que te estoy diciendo de mi abuelo. Y hoy por hoy me parece que, bueno, el liderazgo se ocupa desde otro lugar y por eso se habla mucho del liderazgo inspiracional, ¿viste? Desde el liderazgo inspiracional, donde uno inspira al otro a que haga cosas por sí mismo, ¿sí? No porque se las impongan o no porque en definitiva el valor de la acción lo implique, sino porque esa situación le va a generar un compromiso que después, por supuesto, la organización va a disfrutar también, ¿no? Con una mejor performance. Te encontrás hoy con mucha gente que de un día para otro renuncia, ¿viste? Y eso también tiene que ver con la motivación. Antes no ocurría eso. De un día para otro renuncia. Uno esperaba, pero ¿qué pasó? ¿Le ofrecieron algo mejor? No. Pero se peleó con alguien, tuvo... No, todo lo contrario. Cuando vos ves, por ejemplo, en la red social más importante que nos nuclea a todos, que es LinkedIn, ¿sí? Vos lo ves y la persona que se va no hay despidos. Prácticamente todo el mundo dice, me voy con palabras de agradecimiento, los recordaré, equipazo, hay equipo, bueno, y todas esas cuestiones que son, por un lado, no tan ciertas y por otro lado también reflejan esto que te digo, de que las personas tienen a lo mejor un compromiso más consigo mismo que con la carrera, como decías vos hace unos minutos. Bien, Claudio, para cerrar este espacio con la última letra de nuestro RCP, que es la P, es un puente final, es una frase o algún subrayado que creas importante transmitir en relación a estos temas que conversamos. ¿Cuál sería ese puente para vos? Tengo tantas de esas porque obviamente cuando uno escribe, pero bueno, no sé, te digo la primera que me vino a mi mente cuando me lo preguntabas. Hay una frase que si bien no tiene que ver ni con el liderazgo ni con la motivación, pero de última termina siendo una relación. Yo digo siempre que las personas hacen negocio con las personas que le caen bien, ¿no? La gente hace negocio con las personas que le caen bien. Uno puede estudiar muchísimo de liderazgo, puede estudiar mucho de técnicas motivacionales y puede instruirse en diferentes lugares. Pero si no le cae bien a la otra persona, va a ser muy difícil que pueda liderar, va a ser muy difícil que pueda motivar, va a ser muy difícil que pueda a lo mejor hacer un negocio como quiere o crear una estructura de empresa que le permita llevar al éxito. Por eso no hay nada como ser buena persona, ¿sí? Y estar cerca del otro, sabiendo que en definitiva todos nos necesitamos, ¿no? Creo que eso es un poco un mensaje para finalizar. Excelente, Claudio. Bueno, pensando en el vínculo y en lo que nos une. Obviamente, totalmente. Seguro. Bueno, agradecidísimos por este espacio de apertura, de charla. Muchas gracias por estar acá acompañándonos. Gracias, Silvana, a vos y a todas las personas que nos acompañan. Realmente un placer haber estado con ustedes y bueno, lo que necesiten, por supuesto, acá estoy. Excelente. Bueno, y muchísimas gracias a todos por seguirnos en esta conversación, en este recorrido. Nos vemos en el próximo episodio de Puentes al Mundo Laboral.